Pues sí, Facebook vuelve a ser el centro de atención y no precisamente por buenas noticias, y es que ha sido hackeado, pero no por unas poquitas cuentas, no por una tontería, sino por más de 530 cuentas de Facebook. Y espérate, porque no se ha filtrado ninguna contraseña. Se trata de datos como el mail, datos como la localidad, el número de teléfono y muchos otros datos que vinculan a una persona con sus datos más privados. Así que sí se han filtrado datos de México, de España, de Colombia, de Perú, y también estaréis viendo por aquí la lista completa de países. Lógicamente, los países del top 10 no están los países latinos o España, sino que están más países de África. Pero ojo, porque existen, por ejemplo, 13 millones de cuentas en México que han sido hackeadas, cosa que no son pocas. En España, 10 millones de cuentas, que serían aproximadamente un tercio de la población española, puede ser, o incluso si nos vamos a Colombia, pues hasta 17 millones de cuentas afectadas, ¿vale? Esto es en un contexto global donde más de 106 países del mundo han visto comprometida la seguridad o los datos de sus usuarios, y quería compartirlo con vosotros para saber cómo identificar si vosotros o vuestra cuenta o vuestros datos han sido hackeados y, bueno, vuestra información está expuesta al mundo de una manera totalmente gratis. Y es que esta brecha de seguridad se ha descubierto en el año 2019, hace bastante tiempo, pero los datos se vendían en la dark web y eran datos inaccesibles prácticamente, a no ser que haya gente que quisiera pagar por ellos. Pero esta última semana se han filtrado estos datos de manera totalmente gratuita, y hay incluso Excels con estos datos que se pueden acceder y tener libre uso. Aún así, lógicamente yo no voy a recomendar ni siquiera os voy a enseñar a cómo se hace esto, sino que simplemente lo que os voy a enseñar es a ver si vuestras cuentas han sido comprometidas. Para eso vamos a ir a esta página web que se llama Have I Been Owned, que significa si he sido hackeado o algo así, y lógicamente aquí vamos a poder poner o nuestro email o también nuestro número de teléfono con el código internacional al principio. Podría ser, por ejemplo, en España más 34, y ponéis vuestro número de teléfono, que es principalmente lo que se ha filtrado aparte del mail. Si ponéis vuestro mail y no os aparece nada, no os aparece que habéis sido hackeados, pues estad tranquilos, no va a pasar nada. Y si ponéis como yo vuestro mail y os aparece que vuestros datos han sido filtrados, tenéis que ver si dentro de esta filtración está Facebook, porque como estáis viendo, dentro de la filtración de mi mail no está Facebook, sino que están otras cuentas que han sido hackeadas hace tiempo. Por ejemplo, Pluto TV, podéis ver aquí, o HTC Manía, que es una web española, o bueno, otras cuentas y otras webs y otras aplicaciones que han sido hackeadas hace tiempo. Y también vamos a poder saber qué tipo de datos se han filtrado, si cuentas de mail, si contraseñas, también la fecha en la que ha sido hackeada esta web o esta página. Y si os aparece Facebook, sí que tenéis que tomar medidas, ¿vale? Lógicamente las contraseñas no se han filtrado, es de las pocas cosas que no se han filtrado, por tanto no podrán entrar a vuestra cuenta directamente. Aún así, es importante cambiar la contraseña, y también sería importante que tengáis mucho cuidado con los mensajes SMS que vayáis a recibir por parte de cuentas extrañas a vuestro dispositivo móvil o también a vuestro correo. Si os llega un correo por parte de Facebook, por ejemplo, que es sospechoso, por parte de otra persona que no os cuadra, os piden información personal, os piden vuestra contraseña, no la pongáis, porque estos datos los tiene cualquier persona del mundo actualmente que sea un poco avispada y sea un poco lista. Así que tened mucho cuidado, y también es importante que activéis el factor de doble autentificación de Facebook, para así que cualquier persona que haya enviado un mail a vuestro dispositivo y tenga vuestra contraseña no pueda entrar directamente. Como curiosidad, también se ha filtrado el mail y el teléfono de Mark Zuckerberg y de los fundadores de Facebook, así que imaginaos la magnitud que tiene esto. Y lo peor de todo es que Facebook no ha mandado un email a estas personas que están afectadas, no ha dicho nada, no ha hecho ninguna declaración. Así que, bueno, pues esto es
es una cosa que no entiendo, algo que debería ser totalmente automático una vez se descubre una brecha de seguridad, pero bueno, esto ya son cosas aparte. Y si vivís en Estados Unidos, incluso 32 millones de cuentas se han filtrado en ese país, además con números de teléfono dependiendo de la zona. Bueno, ha sido una completa locura, así que es muy importante que si estás viendo este vídeo y conoces a personas que tienes Facebook, pues se lo pases, que miren cómo se hace este proceso para saber si han sido hackeadas o no y si sus datos están expuestos, qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Así que chicos, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil. Ya sabéis que este tipo de vídeos es importante que los compartáis con aquella gente que lo necesita, ya que no todo el mundo sabe cómo saber esto o cómo encontrar este tipo de cosas y es súper útil para todo el mundo. Así que muchísimas gracias por apoyarme, por estar ahí todos los días. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!